28 creencias fundamentales. Creencia número 24. Ministerio de Cristo en el santuario celestial. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios ordenó a Moisés construir un santuario, un lugar donde Dios habitara o se manifestara en medio de su pueblo. Pero debía hacerlo conforme al diseño que Dios mismo le iba a mostrar. Y el versículo 40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró un modelo de cómo debía ser ese santuario que iban a construir para él. Es decir, que Dios tiene un modelo, un santuario original. El de Moisés fue solamente una copia. El santuario estaba dividido en diferentes partes. Había un atrio donde se ubicaba el altar de sacrificio y la fuente de bronce. Luego estaba el tabernáculo. Este se dividía en lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley de Dios. La tapa del arca se le conoce como propiciatorio, y allí en la tapa habían 2 querubines. El sacerdote podía entrar al lugar santo todos los días, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ese día era un día especial, el día de la purificación del santuario. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo allá en el reino de los cielos, en el trono de la majestad, entró a ese santuario original. No el de Moisés, sino aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios mismo. Leemos en Hebreos, en el capítulo 9, versículos 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, no, sino en el cielo mismo, para presentarse ante Dios por nosotros. Allá en ese santuario verdadero, el santuario que tiene Dios en el cielo. Pero ¿cuál es el mensaje del santuario para ti y para mí? Recordemos que cuando una persona pecaba, iba al santuario y llevaba un cordero para ser sacrificado. Colocaba su mano derecha sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado y luego sacrificaba al animal. De esta manera la persona obtenía el perdón de los pecados
Cuando una persona pecaba, iba al santuario, llevaba el cordero, sacrificaba a ese animal, pedía perdón a Dios y la persona era perdonada. Es decir, que cada sacrificio que se hacía en el santuario apuntaba al sacrificio de Jesús. Juan, cuando vio a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Porque esos sacrificios simbolizaban el sacrificio de Jesús, no por los pecados de una persona, sino por los pecados de toda la humanidad. Pero otra lección muy importante que podemos aprender del santuario: la mediación sacerdotal de Jesús. El sacerdote cumplía la función de ser el intermediario entre el pecador y Dios. La mediación de los sacerdotes simbolizaban la mediación sacerdotal de Jesús. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Y dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Jesús es nuestro mediador, nuestro intercesor ante el Padre Celestial. No hay otro mediador, no hay otro intercesor, solo Jesús. Solo Jesús intercede por ti, intercede por mí ante el Padre Celestial. Solo Jesús es nuestro mediador. Pero el santuario también nos deja otra lección muy importante, y es el juicio final, el juicio de Dios sobre el pecado. Dice la Biblia en el libro de Levítico, en el capítulo 16, que ese día se purificaba al santuario de todos los pecados que habían sido llevados durante el año. Todos los años iban cientos de personas, miles de personas a hacer sacrificio, a pedir perdón al Señor por sus pecados. Ahora el santuario necesitaba ser purificado. Dice que ese día el sacerdote tomaba 2 becerros, uno por el Señor y uno por Azazel. El becerro que era por el Señor era sacrificado. Ese día era un día especial. Había santa convocación. Y desde días previos sonaba la trompeta para que el pueblo supiese que llegaba el día de la expiación, el día de purificar el santuario de los pecados. Y todo el mundo debía hacer un examen de su vida. Y ese día todos debían afligir sus vidas, confesando y pidiendo perdón a Dios. Era el día en el que el santuario era purificado, era limpiado de los pecados que habían sido llevados a él. Pero, ¿qué simboliza todo esto? ¿Qué representa todo esto del santuario? ¿Acaso el santuario celestial también necesitaba ser purificado? Dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14. Y él dijo: «Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado». Dice que hay un lapso de tiempo para que el santuario sea purificado. 2300 tardes y mañanas. Daniel no comprendió qué era esto, todo este lapso de tiempo, y enfermó. Pero pasado un tiempo, dice la Biblia en Daniel capítulo 9, que vino Gabriel y le explicó lo que todo esto representaba. Leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La expresión determinadas en hebreo significa cortadas o tomadas. ¿Cortadas o tomadas de qué número? Bueno, ¿cortadas o tomadas de dónde? El contexto viene hablando de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y cuándo comenzaría a correr ese lapso de tiempo?
Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, que este lapso de tiempo comenzó a correr desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Este decreto en la historia se ubica en el año 457 a.C. 70 días por 7. Es decir, eso nos lleva a 490 años. Recordemos que en la profecía un día equivale a un año. Así lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 4, versículo 6. En este caso, 490 días constituyen 490 años. Desde el año 457 restamos 490. Eso nos lleva al año 34. Y el resto del lapso de tiempo para llegar a 2300 es 1810. 34 más 1810 años más nos lleva al año 1844. En este periodo sería el momento en que, según la profecía, se purificaría el santuario. ¿Cuál santuario fue purificado? Para 1844 el santuario terrenal ya no existía. Si para 1844 el único y verdadero sumo sacerdote que existía y que existe hoy día es Jesús. Y dice la Biblia que entró a ministrar en el santuario celestial. Es decir, que Jesús allá en el santuario celestial pasó del lugar santo al lugar santísimo para llevar a cabo la obra de purificación del santuario. El santuario era purificado y se demostraba la inocencia de todas las personas que habían confesado sus pecados, que los habían llevado al santuario. Tú y yo hoy necesitamos llevar nuestros pecados a Jesús, confesar nuestros pecados a Él, pidiéndole perdón, para que Él nos perdone y demuestre nuestra inocencia. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Jesús confiadamente porque Él está allí como nuestro sumo sacerdote para interceder por nuestros pecados. Llevemos nuestros pecados a Jesús. Confesemos nuestros pecados a Jesús. Entreguemos nuestras vidas a Jesús.